Bueno, Federico, primero que nada, para entender, obviamente, la audiencia nos entiende el por qué te estamos hablando, obviamente, por el tema del Papa Francisco. Nos gustaría que nos cuentes, y también, obviamente, a los oyentes, ¿cómo fue tu relación con Jorge Bergoglio y con Francisco? Bueno, mi relación con el cardenal Bergoglio empieza ya por el 2007. A principios de ese año comienzo a trabajar con él como su secretario de prensa, hasta que me dijo: Federico, nos vemos a la vuelta, y se quedó en Roma como papa. Así que fueron, Mira. fueron varios años con él, y esa relación que empezó siendo laboral se terminó transformando para mí en un padre. Claro. O sea, perdón, porque todos nos quedamos con la información que por ahí va surgiendo de que, bueno, él no estaba en sus expectativas ser ungido como papa, ¿no? Ya le había pasado lo de la votación de cuando fue elegido Benedicto XVI. O sea que cuando te despediste, o sea, él era cardenal y vos dijiste, bueno, va a volver siendo cardenal, y él también pensaba lo mismo. Sí, exactamente. Además, Ah, cuando nos despedimos me dijo: Federico, nos vemos a la vuelta, y no volvió, ¿no? claro. Y además en el arzobispado varios le decían: Jorge, mirá, están hablando de una iglesia Ujú, en salida, una iglesia que se acerque a la gente. claro, Vos tenés un poco de eso. No, 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 yo tengo las mismas posibilidades que todos, decía. claro. Te cambiaba de tema, además. Mirá Enseguida te vos, decía: sí, ¿cómo están tus cosas? Tal cosa, tal otra, como que buscaba evitar la conversación sobre eso. claro. Y bueno, lo eligieron a él. Claro, claro. Y con esto que nos mencionas, ¿no? De se fue un día y me dijo, nos vamos a dar vuelta y no volvió. ¿Cómo tomás en lo personal, ¿no, Federico, el hecho de que hay tanta gente que en su momento lo defenestró o habló mal de él y que hoy le reclama de que nunca vino a Argentina siendo Francisco? ¿Cómo lo ves a eso personalmente? Mira, yo personalmente creo que no. A ver, en su momento no fueron capaces de entender la importancia de su figura, Mm, la importancia de su liderazgo, y de verlo en el todo, ¿no? Se quedaban con una parte, con algo chiquito, sí, eh, se perdían en la mirada, si sonreía, si no sonreía, si la audiencia duraba 20 minutos o media hora, eh, y se olvidaban de verlo a él en todo ese contexto. claro. Eh, y a la Argentina tuvo la intención de venir, se estuvo sobre la mesa en los primeros años la visita, y después por distintas cuestiones no se pudo llevar adelante, y después, bueno, no, fue pasando el papado. Mm, Viajes sí, por internacionales, la supuesto. pandemia y su enfermedad, que finalmente hicieron que no pudiera viajar a la Argentina. Claro, claro. No, aparte fue a todos lados, ¿no? Fue a los lugares más postergados del planeta. Se cansó de viajar y uno entiende que esa era su misión, no volver a la Argentina, quizás por un capricho nuestro o una cuestión quizás hasta egoísta nuestra, ¿no? De decir, bueno, es argentino, tiene que venir acá. Bueno, exacto, muchos Sí. argentinos vinieron a Roma, con lugares preferenciales en las audiencias, Ah, con él. sí, es verdad eso. Él veía un mate en una audiencia, paraba el papamóvil, tomaba el mate, Es verdad. eh, te aceptaba los alfajores, se sacaba fotos. Digo, muchos gestos con los argentinos que eran inusuales, además, para el protocolo vaticano. Mm, Este, claro. entonces, eso por un lado, y después, como decís vos, ¿no? Un papa que la última vez que lo vi fue en octubre, en agosto del año pasado, perdón, Ujú, que lo visitamos en familia. Y él estaba a la previa de un viaje por Oceanía que duraba 15 días, con 87 años, claro, claro. ¿no? Sí, Hasta el último, no es que mandó un delegado, dijo: no, viajo voy yo. yo, sí, sí. A ver, a veces, digo, cualquiera de nosotros hace un viaje, y cuando llegás estás cansado, decís: uy, me Mm, tomo el día, claro. si tengo que ir a trabajar, ah, qué fiaca, ojalá no tuviera que ir, ¿no? Y él no se tomaba ningún día, No, por supuesto. Además, llegaba, hasta el último día eligió él participar, ¿no? Justamente lo que fue la celebración del domingo de Pascua, que tuvimos la oportunidad de verlo, ¿sí? exactamente, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Eligió participar hasta el final. A claro, ver, es como él murió en su ley, ¿no? Digo, es claro, como él. No me lo imagino de otra forma. claro, claro, Eh, Murió como él quería, claro. en paz con la gente y sin dolor. Así que Claro. el domingo, como decís vos, Ujú, sí. dio la Federico, bendición, salió a la plaza, y
bueno, Eso lo que nos partió el lunes. eso Sí. nos asombraba, y lo comentamos acá con mi compañero, que nosotros pensábamos o creíamos o imaginábamos que iba a salir a dar la bendición de Pascua y nada más, pero después salió en el Papamóvil también, quería estar cerca de su gente. Es que me imagino que le deben haber dicho, padre, no salga. Claro. Él debe haber preguntado al enfermero que estaba con él ahí, ¿qué te parece? ¿Salgo o no salgo? Mm, Y el enfermero le debe haber dicho, pero padre, mire, no, como salga porque usted tiene que estar. claro. Entonces, Era, ¿salió? era de carácter, porque, por ejemplo, en este caso, una recomendación que le da el profesional médico, y él decía, no, yo quiero estar con la gente, digamos. ¿Cómo le Eso puedes ahí, decir no? Debe haber sido muy duro ser, debe Claro. haber sido muy duro ser el médico de Francisco, ¿no? ¿O quién lo está asistiendo? No, te la regalo. Yo no me quiero imaginar los médicos en esos 40 días de Hospital Gemelli lo que deben haber sufrido No, con él. me imagino, sí, es de imaginarse. Sí, Porque además él, bueno, como alguien que había estudiado también ingeniería química, alguien que él mismo decía, soy un mal paciente. claro, sí, es Soy verdad. cabeza dura, le discuto a los médicos. Pero claro, es el Papa, ¿no? Exacto. Entonces, Por supuesto. Federico, sé que nos consultaban, bueno, en la introducción del programa hablábamos un poquitito de lo que, bueno, nos arrojaron las imágenes del funeral, la visita de las comitivas de los países, el presidente Javier Milei y muchas otras cuestiones. Y nos surgió una pregunta y analizamos con mi compañera y ella me decía, bueno, ahora que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para que elijan a alguien que siga el mismo camino de Jorge y no se dé, de Francisco, perdón, y no se dé marcha atrás. Y yo le decía, y yo creo que ya no hay marcha atrás, ¿no? Me parece que la huella que dejó Francisco es imborrable ya en el mundo y en la Iglesia Católica, y elijan a quien elijan, yo creo que no va a haber ese retroceso. No sé qué pensás vos. yo, a ver, te voy a ser muy sincero, yo Sí. también creo que no hay marcha atrás, pero acá en Roma se vive, se siente una fuerte presión de los países más poderosos, conferencias episcopales fuertes, que están pidiendo, diciendo, bueno, a ver, volvamos a alguna postura más conservadora, no tanto hagamos lío, Mm, no, claro, Mm, no tanto hagamos lío, una postura conservadora, conferencias episcopales más fuertes, conferencias episcopales más tradicionales que en el pontificado Francisco no tuvieron tanto lugar. sí, Y ahora dicen, che, nos tocó el momento de recuperar el sillón de Pedro. claro. claro, Incluso los mismos italianos dicen, sí, ¿cuándo nos vuelve a tocar a nosotros? Claro. Los últimos 3 papas no fue ninguno de los nuestros. Eh, y eso se siente, pero también es cierto que Francisco tuvo un gran apoyo popular. sí, sí, sí. Entonces, la Sumó otra muchísimo. pregunta que te dejo sobre la mesa es, ¿los cardenales van a desoír ese apoyo popular? Claro, sumó muchísimos fieles a la Iglesia Católica y acercó a sectores que nunca en su vida se habían sentido contenidas por la Iglesia. Y digo más, y esto ya es una apreciación Y son los que personal. estuvieron en la plaza. Claro, exactamente. No sé si la compartís. Pero lo que dejó Francisco y lo que hizo Francisco con la Iglesia Católica, podemos decirlo revolucionario, yo prefiero el término reformista, me parece que es más adecuado. Ujú. Logró que haya sectores que no se sentían contenidos, que se encontraran contenidos por una Iglesia Católica que antes los marginaba, y sobre todo, y lo digo, me planto en la situación actual, en un momento donde las derechas están gobernando varios países importantes, donde se promueve el individualismo, donde se desprecia la justicia social, donde se promueve la teoría del descarte, como le decía Francisco. Y creo que es el momento que necesitar otro Francisco, ¿no? Alguien que haga lo mismo, o por lo menos, o quizás más todavía que Francisco, y no alguien que sea más conservador y quizás le haga ese juego a las derechas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que siga con esas reformas, que las siga llevando adelante, que las profundice. Ahora, fíjate lo paradójico. Bien mencionas vos que hay líderes de derecha, no hay países con liderazgos fuertes de derecha, Sí, y fueron esos líderes, varios de ellos, los que estuvieron en el funeral, sí, es verdad. rindiéndole homenaje Mm. y reconociendo que aunque pensaban distinto sobre muchos temas, reconocían que tenían en Francisco un canal abierto de diálogo y de trabajo conjunto. Parece hasta, no, uno lo dice y suena como hasta raro, vos decís, Sí, pero verdad. ¿cómo? No, Claro. estuvieron, claro. Federico, Eso generó Francisco.
Sí. Federico, vos estuviste ahí y en ese momento quizás nosotros que tuvimos la oportunidad de verlo por televisión, el silencio era realmente abrumador hasta el momento que sacaron el féretro y a través de la televisión hasta se percibía algunos pájaros que revoloteaban. Sí. Era tal el silencio, sí, y después el aplauso que no sé, que te conmovía hasta las lágrimas. Sí. ¿Cómo sí. lo viviste vos? En la tercera fila. Sí. Ustedes saben que el silencio era así, atronador, abrumador. Jamás me había pasado en una plaza San Pedro con 500.000 de personas. Claro. No entraba más nadie, los techos, toda la columnata de Bernini con periodistas. Uno ve en los techos de los edificios gente, un silencio, y como decís vos, se escuchaban las gaviotas. Sí, totalmente. No, era conmovedor. Y de golpe, te diría que es como ¿vieron cuando uno va al mar que el agua, uno escucha que viene a lo lejos y la ola te rompe al lado y ahí escuchás como el sonido en todo eso? El aplauso era eso, se escuchaba que venía desde el fondo, desde el Castillo Sant'Angelo, y bajaba el aplauso y vos escuchabas que cada vez era más, y explotaba en la puerta de San Pedro. No, como ver hasta las lágrimas. Sí. Porque es ver eso, ¿no? Es decir, un argentino, un papa americano, además argentino en 2000 años de historia, recibiendo ese reconocimiento por parte del mundo. Claro. Porque no es solo los católicos. En la plaza de los católicos, no te puedo decir el porcentaje, porque te lo digo, no eran solo los católicos. Eran todos estos que justamente decían ustedes de los excluidos, los descartados, los invisibles, todos ellos reconociendo, despidiendo a un padre. Acá algunos diarios se fue el padre de todos, el papa del mundo. De hecho, en Santa María Mayor, cuando fueron a dejar el féretro en su descanso final, los primeros que entran por pedido del papa fue un grupo de 40 personas que eran justamente adictos en recuperación, exconvictos, claro, madres solteras, chicos, gente de la calle, ¿no? Un simbolismo muy fuerte, claro, pero esa era la realidad a la que él le había tocado los corazones. Claro, es verdad. Federico, aprovecho, bueno, no te queremos robar más tiempo, pero aprovecho para consultarte si nos confirmas la información. Obviamente que acá los medios de comunicación llega que el 7 de mayo ya fue la fecha elegida para el inicio del cónclave. Sí, correcto. Bien. Exactamente. Así que de hoy al 7 van a tener que llegar los cardenales que no han llegado para los preparativos, y el 7, bueno, comenzar a deliberar quién va a comandar la iglesia por los próximos años. Bien. Federico, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablábamos con Federico Walsh, ex secretario de prensa de Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires.